Hola, bienvenidos a Umbral. Hoy conversaremos con el docente Johnny Pacheco, escritor, literato, investigador, especializado en literatura peruana y formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trabajo académico se centra en la poesía y narrativa peruana y sobre todo ha desarrollado estudios con especial atención al escritor César Moro, sobre quien ha desarrollado estudios como el discurso del amo en las cartas a Antonio y la metáfora del amor en La tortuga ecuestre. Ha publicado poemarios como Anatomía de la Tierra, La arquitectura del humo y Alquimia del verbo, vinculados al neobarroco. Participa también como evaluador en revistas especializadas, tanto nacionales e internacionales, y codirige, es el director de la editorial No Estoy, que promueve la literatura independiente. Ha intervenido también en congresos y proyectos de investigación literaria. Muy buenos días, profesor. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación de poder participar, ¿no?, de este documental. Bueno, pues vamos a empezar definiendo usted un poquito sobre quién es usted. Por eso la primera pregunta es, ¿cómo es que nació su relación con la literatura? Eh, a ver, mi relación creo con la literatura viene de mi madre, creo, cuando me contaba historias, relatos orales, o sea, de su pueblo, porque es de Ica, y me formó, digamos, contándome esas historias que ahora se catalogarían como fantástico, ¿no? Y creo que a partir de ahí, ¿no?, esos relatos orales, ¿no? Luego, bueno, en el colegio me hacían leer fábulas de Sopo, ¿no?, hasta luego en la universidad, ¿no?, que volví a leer ello, pero cuando hago esa retrospectiva de dónde surgió, digamos, la lectura, creo que viene de ahí, ¿no? Siempre me impactaba esos relatos de fantasmas, de brujas, ¿no?, en Ica, ¿no? Y bueno, y después esos animales, ¿no?, humanizados, ¿no?, por Esopo. Creo que de ahí surge un poco digamos, mi relación con lo literario, ¿no? O sea, usted siempre ha querido estudiar literatura. Eh, Creo que al principio no me definía qué cosa quería estudiar, ¿no? Pero justamente mi padre quería que yo estudie periodismo, comunicaciones, y, pero me encantaba mucho la idea de poder relacionar, digamos, o visualizar muchas imágenes, ¿no?, historias míticas, ¿no? Por eso creo que por ahí va mi inclinación, ¿no? Claro, por eso es que también se especializó y sabe mucho del tema de la literatura fantástica. Sí, un tiempo estuve muy... Yo cada cierto tiempo cambio como que de tema, dependiendo de mis gustos personales por época, ¿no? Y claro, un tiempo sí estuve muy pegado a lo fantástico. Sigo participando en los congresos de literatura fantástica, pero ya no es que ando leyendo constantemente, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta ahora es, ¿quién es usted y cómo es que su narrativa se conecta con la literatura y con los temas que a usted pues le gustan? Ah, ya. Bueno, yo estudié aquí en San Marcos, estudié literatura a principios del milenio, del nuevo siglo. Y bueno, ¿para qué estudié aquí? ¿No? Me formó, ¿no?, en ese apego a la literatura, ¿no? También nos hicieron leer teoría literaria, ¿no? Y de ahí surgió mi tesis, ¿no?, sobre las vanguardias peruanas, que es un tema que me especializo, ¿no? Yo leo de todo un poco, o sea, leo narrativa y leo poesía, algo que muchas veces no ocurre porque hay muchos que se especializan en poesía y no te leen narrativa, y hay otros que leen narrativa y no leen poesía. Yo leo de los dos, o sea, y eso es, digamos, yo me puedo presentar a congresos de narrativa, porque es lo que leo, y poesía también, o sea, no tengo ningún inconveniente. Y también hay, digamos, escribo poesía. Estos poemarios que mencionaste, ¿no?, son ese estilo un poco recargado con crítica social, ¿no?, lo que se conoce como neobarroso, ¿no? Y siempre lo digo neobarroso porque es algo, no llego al nivel de neobarroco, ¿no?, pero el neobarroso sí, que es una categoría Ah, de, sí. sí, sí Ok. existe, sí existe. Y bueno, eso, ¿no? Ahora estoy en una nueva faceta, ¿no? Enseño traducción en la UPC, ¿no? Y estoy traduciendo pues una novela modernista que espero salga el otro año. Y también ya dejé por el momento la poesía, estoy escribiendo una novela, espero terminarla en algún momento, pero esas son mis nuevas formas, digamos, ¿no? Y aparte de la investigación, ¿no?, y la docencia universitaria que ya tengo casi 10 años enseñando, ¿no? Y si no hubiera escogido literatura, ¿qué otra carrera o profesión le gustaría estar participando? Ah, esa es una buena pregunta. A ver, si te hubiese contestado a principios de cuando empecé a estudiar literatura, dije, siempre que hubiese querido estudiar paleontología, una carrera que no existe acá, ¿no? O para desenterrar dinosaurios, ¿no? Eh,
Y bueno, eso, ¿no? Pero ahora creo que los rumbos nos llevan a otras cosas, ¿no? Algo que, por ejemplo, me di cuenta, haciendo otra retrospectiva, es que de niño vi mucho cine en mi casa. O sea, había algo que ya no existe en la televisión que se llama función estelar. Eran Claro. películas que daban de 8 o 9, de 9 a 11 o de En 8 a Latina, 10. creo, ¿no? Sí. Ujú. Y te pasaban películas de todo, ¿ah? Películas de terror, serie B, hollywoodenses, ¿no? Y era curioso porque daba de lunes a viernes y tú te sentabas en el horario familiar de aquella época de los 90 y podías ver con la familia, ¿no? Y, y películas peruanas también he visto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, casi hubo un momento donde me iba a meter a estudiar cine en la U de Lima. Estaba así, a un tris de ponerme a estudiar, ¿no? Pero hubo ciertas circunstancias que me incliné para terminar mis posgrados en literatura y creo que esa es otra carrera que actualmente estudiaría, o sea, estudiar Ok. cine, ¿no? Porque me gusta mucho. Y bueno, ahora vamos a pasar sobre el rol de la literatura. ¿Usted cree que la literatura es fundamental para comprender la realidad social? Sí, yo creo que la literatura hace de que uno pueda tener un pensamiento crítico en torno a lo que está sucediendo, ¿no? La literatura no es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, no es una cuestión de espejo a lo que pasa aquí automáticamente, pero la literatura es parte de una realidad, ¿no? Y creo que es importante porque, como en los antiguos griegos, o sea, la literatura te educa, te enseña a hablar, ganas vocabulario, ¿no? Te hace ver algunos temas que uno de repente no conoce, te llena de cultura, ¿no? Y siempre es importante para las relaciones sociales en general, ¿no? Te permite comprender, como se dice, las cadenas invisibles a las que estamos atados, ¿no? Yo no juzgo a las personas por ejemplo, yo tenía muchos amigos cuando estudiaba de la base 2008-2009, por ejemplo, que leían Harry Potter o que habían comenzado a leer Harry Potter. Está bien, porque la literatura debe iniciar con un tipo de lectura. O sea, si te gusta leer, empezaste en el colegio leyendo literatura juvenil, ya está bien, es un paso para que luego pases a otro tipo de literatura, ¿no? O lees bestseller, está bien, y hay que, digamos, fomentar. Uno no puede prohibir o ver algo malo como que, ah, no, yo solo leo literatura de bestseller, está mal. Estás leyendo al final, ¿no? Y de todas maneras, si te gusta leer eso, está bien. O sea, peor es que no se lea nada, ¿no? Yo creo que la literatura es una formación cultural que abarca muchas disciplinas, ¿no? Como la filosofía, la historia, ¿no? Por ejemplo, la sociología, ¿no? Y dentro de justo este tema, ¿qué autores o corrientes o incluso libros recomienda para entender un poco la realidad social? ¿Clásicos o O contemporáneos? contemporáneos, ¿Contemporáneos? ¿Peruanos o latinoamericanos? peruanos. Peruanos. Ya, yo creo que, bueno, definitivamente Vargas Llosa uno tiene que leer, ¿no? O sea, Conversación en la Catedral, ¿no? La Fiesta del Chivo, ¿no? Para mí, Conversación en la Catedral me parece la gran novela, ¿no? Que uno puede leer, digamos, ¿no? Hay un autor contemporáneo que justo lo vi ahora en el Congreso de Bryce Echenique, que lo realizó el San Marcos, Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Creo que les recomendaba alguna vez, tiene una novela extraordinaria que no la han reeditado, que se llama El año que rompí contigo. Una novela que se basa en una pareja que viene otra persona, el tercero, ¿no? Y esa pareja se comienza a desestructurar y está en medio de las elecciones entre Alan García y Fujimori, o sea, en el gobierno, de Mm, las elecciones del 90, ¿no? Y está apareciendo Montesinos, ¿no? Y es como que la relación no solo se acaba por el tercero, sino también por la coyuntura social. Es un novelón. Aparte que cómo inicia la novela, Lima, capital mundial de la desesperanza, ¿no? O sea, y así, digamos, toda la historia, ¿no? Se va narrando. Así que yo lo recomiendo mucho. Siempre he recomendado a Benavides, o sea, yo he leído casi todas sus novelas. Eso, digamos, ¿no? Y de repente autores jóvenes, creo que tendría que ver, digamos, no la producción actual, pero creo que por lo menos tanto Vargas Llosa como Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Creo que inclinan un poco bueno, hay autores jóvenes en general ahora que se pueden leer, pero creo que les falta un poco más de desarrollo. No digo que sean malos escritores, ¿no? Pero a veces hay que profundizar un poco. Tampoco se está buscando la novela total, ¿no? Porque eso ya no va, ¿no? Pero creo que falta a veces. El problema con los autores jóvenes, y digo jóvenes porque son de mi generación, o sea, a veces no leen a los clásicos. Ese es el mm, problema, y se leen solo entre ellos.
Entonces, siempre digo, si se leen entre ellos vas a encontrar los mismos temas, pero de repente alguien que logra incluso leerte a Faulkner o Hemingway, ya estás dando un paso más hacia otro tipo de lecturas, ¿no? Richard Parra, bueno, ya no es tan joven, ¿no? Pero, por ejemplo, Los Niños Muertos me parece la gran novela de estos últimos años, que habla justamente de los barrios periféricos, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco en San Martín, en el mismo centro de Lima, curiosamente el centro, en la nueva distribución social, si tú ves carteles, ¿no? Dicen, por ejemplo, Lima periférica, centro de Lima. Yo toda mi vida viví en el centro de Lima y siempre pensé que vivía en el centro de Lima, pero ahora siento que es periférico. Curioso. Entonces, Richard Parra en Los Niños Muertos, que también recomiendo mucho la novela, ahí muestra todo ese mundo, ¿no? Por ejemplo, y él ha sido Premio Nacional de Literatura, por ejemplo, ¿no? Y hay una autora que también, ahora que recuerdo, Susan Noltenius, aunque ya, digamos, un poco mayor, pero recién, digamos, ha comenzado a publicar, ¿no? Creo que esos textos, ¿no? Podría recomendar, ¿no? Sí, se suena muy, muy interesante si los vamos a leer. Y bueno, ahora pasando a la investigación, ¿cuál cree que serían los principales retos del investigador literario en Perú? Creo que ya se está dando un poco abrir nuevas puertas en el canon, ¿no? O sea, por lo menos, por ejemplo, cuando me dan cursos de poesía peruana, yo trataba de diversificar el canon. O sea, por ejemplo, era literatura, poesía del siglo XX, ya de hecho ponía a Vallejo, Eguren, Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson, o sea, son los clásicos, ¿no? Pero siempre trataba de insertar nuevos autores. No nuevos autores, mejor dicho, autores olvidados, porque sí están en el canon. El problema es que eso es lo que yo hasta ahora no comprendo muy bien porque creo que no hay estudios y yo tampoco lo he estudiado. No sé en qué momento, porque hasta los años 50, 60 más o menos, 50, 60, se leía a los escritores de 1910, 20, 30, 40, no era parte de la tradición. No sé en qué momento se dejó de leer a esos escritores. Y entonces muchos de los escritores modernistas, por ejemplo, han sido olvidados, salvo Chocano, el resto ha sido olvidado. Ah, y no hay, digamos, lecturas nuevas, digamos, de ellos, ¿no? Entonces yo traté de siempre insertar, ¿no? Nuevos autores, ¿no? Por ejemplo, creo que yo les he comentado que yo soy aficionado a comprar libros antiguos, ¿no? Bueno, y los leo, ¿no? Porque hay gente que solo compra nomás, ¿no? Y los leo. ¿Y qué hago, qué hacía, digamos? Le tomaba foto, ¿no? A estos libros ya, bueno, fuera de derechos, ¿no? Entonces, el acceso que no había, digamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, poetas como Julia Ferrer, que ahora, por ejemplo, yo veo que ya ha ganado, digamos, mucha resonancia, me parece muy bien porque solo tiene 2 libros. Es una poeta de los 50, Imágenes porque sí, que parece un libro, digamos, fuera de lugar, pero que no se leía, porque o sea, sí está en el canon, en los libros canónicos de crítica sí está, pero no hay estudios recientes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? No había el acceso al libro, ¿no? Entonces la internet también lo que hace es poco promover eso, ¿no? Y hay una poeta que, bueno, sí lo rescataron de otros lugares, que es Elvira Ordóñez, por ejemplo, ¿no? Es una poeta de los años 50 que sí ya está dando, digamos, que hablar, ¿no? Se ha hecho una antología hace poco, ¿no? La palabra y su fuego recomiendo muchísimo, un libro cortito de poesía que a mí, mi parecer, y espero no equivocarme, está al mismo nivel de la poesía de Blanca Varela, ¿no? Entonces eso es lo que creo que debe hacer la investigación nueva, de abrir nuevos campos, y creo que a eso van, ¿no? Sí, claro, de rescatar a los escritores olvidados, que también son muy, muy importantes. Y bueno, hablando de poesía, queríamos saber cómo es que nació su interés hacia César Moro, ya que está especializado en ese autor. Sí, a ver, fue un caso extraño. O sea, cuando estaba en la universidad yo no entendía mucho el surrealismo, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Entonces en ese momento llevé un par de cursos de poesía hispanoamericana y uno sobre surrealismo, ¿no? En la facultad. Y eso me hizo entender y comprendí, digamos, la poesía de César Moro, y algo me intrigaba, ¿no? Que Moro escribió toda su producción, salvo La Tortuga Ecuestre y Las Cartas a Antonio, y por ahí otros textos, todo lo escribió en francés, ¿no? Entonces era algo no accesible, ¿no? Y en ese tiempo no había mucha investigación.
Pero hay algo que me deslumbró mucho, que era el amor que se muestra, ¿no? Disruptivo, ¿no? En Moro, ¿no? Y había ese reto, ¿no? Porque cuando quería hacer mi tesis, mi profesor me decía, pero tienes que aprender francés. Entonces me metí a estudiar francés para poder leer la poesía de Moro y de ahí surgió mi interés, ¿no? Digamos, estudiar un poeta, digamos, marginado, ¿no? Está dentro del canon, por supuesto, ¿no? Pero incomprendido por temas tabúes, ¿no? O sea, yo siempre digo, la poesía no tiene género, o sea, la poesía lo puede escribir cualquier persona y los temas pueden ser variados, pero era disruptivo porque era una poesía uranista, ¿no? Poesía homosexual, digamos, ¿no? Porque la tortuga ecuestre y las cartas a Antonio le canta a su amado Antonio, ¿no? Ujú. Y insisto, pero la poesía no tiene género, o sea, esa cuestión del amor que está muy presente en ellos es un furor, ¿no? Y creo que a partir de ahí me comencé a inclinar y aparte porque es algo que me deslumbró, o sea, yo creo que cuando uno quiere investigar o hacer una tesis sobre cualquier hecho o cualquier poeta o libro, tiene que darte mucha curiosidad. Y a mí cada vez que descubrí algo me interesaba, ¿no? Algo que siempre, digamos, me ha interesado es la curiosidad, maravillarme con algo y que me dé mucho interés, ¿no? Entonces era un autor que hasta el día de hoy me sigue generando, eh, salen cosas, ¿no? Nuevas interpretaciones, ¿no? Y nunca me canso de leer sus textos, ¿no? Siempre tratando de ingresar, digamos, a otros textos que de repente, como están en francés, no se leen mucho, ¿no? Y creo que eso, por eso es que me deslumbró su poesía, ¿no? Su forma de criticar también la sociedad también. ¿Qué lugar ocupa la poesía tanto en su vida académica como en su vida personal? Eso es, creo que todo, o sea, es lo principal, creo, porque, o sea, escribí durante mucho tiempo poesía, leo poesía, recomiendo poesía, pero y cuando me llaman para ser jurado de tesis, poesía, ¿no? Y yo siempre digo, pero yo también leo narrativa, pero mis artículos casi siempre están para poesía, ¿no? Pero yo leo mucha narrativa en general, ¿no? Y como te contaba, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela y porque siento que la poesía, creo que a veces pasa a algunos escritores que la poesía en mi caso, por lo menos en este momento, no me está produciendo, o sea, no puede expresar lo que quiero decir, ¿no? Entonces por eso me he inclinado a la prosa y la prosa es algo que me está desenvolviendo, ¿no? Cuando yo entré a estudiar literatura yo quería ser novelista y no sé en qué momento comencé a inclinarme a la poesía. Luego de leer Las Flores del Mal es como que ahí cambié en mi vida, Ah, ¿no? O sea, Baudelaire me cambió totalmente y por eso creo que me incliné mucho a leer, ¿no? Después leí Una temporada en el infierno, ¿no? Y creo que eso me terminó de cambiar hacia la poesía. Pero ahora estoy tratando de retomar un proyecto personal, ¿no? De escribir la prosa y por lo menos hasta ahora está generando cierta satisfacción en la escritura, ¿no? y si es que se pudiera saber sobre qué está tratando su libro. Sí, la novela son historias de tres mujeres, cada uno con diferentes facetas, ¿no? Un poco la experiencia, digamos, de cada una, y tienen diferentes edades, una es joven, digamos, ¿no? 22 años creo, la otra tiene 30 y tantos años y la otra tiene 60 años, ¿no? Y como que cada una está tratando de decir, de contar su experiencia, ¿no? De vida y bueno, la idea que tengo, porque escribí por lo menos la primera historia, ¿no? La de esta mujer que tiene veintitantos años, que el lector trate de ver de que pese a las diferencias de edades, ¿no? Comparten un mismo hilo, porque las tres se desenvuelven en un mismo tiempo. Ese es el Okay. proyecto, no sé si acabará así, porque la primera historia me ha estado ganando mucho. O sea, cuando comencé a escribir, la primera historia prácticamente se ha dado, terminé, digamos, una parte, dije, ya voy a pasar a la otra, y no pude avanzar, y tuve que regresar a la primera, y porque tenía mucho que decir, digamos, ¿no? Okay. Entonces, es la primera vez que estoy escribiendo una novela. He escrito Okay. cuentos hace 10 12 años, los tengo ahí, no sé si algún día los publicaré, pero cuento es otra cosa, la novela, ¿no? Entonces espero terminarlo algún día o el próximo año, ¿no? ¿Usted es más de entre cuentos o novelas? ¿Cuál escogería? Yo creo que la novela, creo. O sea, ahora por lo que estoy viendo, es que como creo que eso lo decía Cortázar, creo, o Borges, la novela es imperfecta, pues, ¿no? Y te permite trabajar a largo plazo, ¿no? Ujú. En cambio, el cuento es como que, o sea, como no soy propiamente un narrador, porque los narradores sí se planifican, están escribiendo, ¿no? Cuando he escrito cuentos se trata de terminarlo, o sea, digamos, hace, o sea, en 2, 3 días, ¿no? Es que hace 15 años, por ejemplo, cuando comencé a escribir cuentos,
eh, un poco parecido al Club de la Pelea y Taxi Driver, me dio insomnio, no podía dormir. Y a partir de que no podía dormir comencé a escribir relatos, ¿no? Escribía relatos, ¿no? Así de las pesadillas que tenía, ¿no? Y los dejé ahí con unos 5 o 6 cuentos que creo están en la... creo, ¿no? Pueden pasar, ¿no? Pero en cambio la novela es un trabajo más a largo plazo. Me acuerdo que estaba escribiendo diario, aunque sea unas 2 páginas en promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, la novela es otra cuestión, digamos, mucho más interesante, ¿no? Que recién estoy explorando, ¿no? Y ahora pasando a la actualidad, ¿cómo es que ve la relación entre los jóvenes con la lectura? ¿Usted piensa que están leyendo bastante o dejaron de lado la lectura? Yo creo que sí leen, pero leen como te comentaba, ¿no? Si antes leían, por ejemplo, Harry Potter y eso les inclinaba a leer otras cosas, ahora, por ejemplo, leen mucho manga. Y el otro día me preguntaban, ¿y eso es literatura? Bueno, sí, ¿no? Es una parte. Incluso hay congresos de cómic, ¿no? En este Congreso de Literatura Fantástica hay un día especializado para el cómic, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, creo que leen mucho cómic, ¿no? Leen mucho manga, ¿no? Y creo que se demuestra cuando vienen bandas de Asia, ¿no? Chino, Japón, ¿no? Y se llenan los estadios, ¿no? O sea, y uno se sorprende de dónde salieron tanta gente, ¿no? Pero es que realmente están leyendo, digamos, ese tipo de textos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en la academia hay un problema, ¿no? O sea, creemos que todavía se debe analizar cuestiones canónicas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo, acá por lo menos, creo que no hay una tesis sobre cómic, por ejemplo, ¿no? Ahora, porque es Ya. una generación nueva también, ¿no? Pero el cómic tiene décadas, por lo menos, ¿no? Entonces, en cambio, en otras universidades, ¿no? Digamos, particulares, están como que más abiertos, ¿no? A estudiar cosas no canónicas, con el mismo rigor y el método científico, teoría, análisis, pero ves, y justamente ves las reacciones, ¿no? Cuando ves en las redes, hizo su tesis sobre, no sé, sobre una de las series que salen en los canales, ¿no? Los guiones en tal serie, los guiones Ajá. de producción nacional incluso, y dice, que, o sea, estudias tanto para estudiar eso, pero el objeto de estudio creo que no es, o sea, si bien es importante, o sea, todos, creo que se olvidan de algo, ¿no? Un artefacto cultural tiene mucho sentido, ¿no? Hay mucha semiótica y entonces Sí, uno puede sí. estudiar y un artefacto cultural, cualquier cosa que sea, digamos, está enraizado con la cultura en general, ¿no? Entonces, si tú descubres que de repente en una serie, ¿no? De algún canal, ¿no? Nacional, ves ello y tú te das cuenta que los diálogos son a los Shakespeare, no digo que al mismo nivel, pero tiene esa cuestión barroca, ¿no? De la cuestión humana, ¿no? Entonces, ¿por qué no detectar eso? ¿No? Entonces, yo creo que ese es el problema de la academia tradicional que creo que no se abre, digamos, a esos aspectos, ¿no? Eh, pero yo creo que sí leen. Ahora, por ejemplo, gracias a Netflix, ¿no? Está sucediendo de que hay mucha gente que está leyendo textos bestseller y ahora como que los consideran medio clásicos, ¿no? Por ejemplo, había una serie, creo que se llama así, Teoría de las Tres Cuerdas, creo, que habla de los trisolarianos, ¿no? Esa es una novela, por ejemplo, de los años 50, 60, creo, si mal no me equivoco, que justamente por la serie, ¿no? Ha vuelto a la palestra y ahorita la gente está leyendo. O, La de Gabriel García Márquez también, también, hicieron. claro, eso también posibilita. Y claro, yo me acuerdo haber visto en redes, decía, no, pero es que el libro es otra cosa, pero no están entendiendo el lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, yo leí, por ejemplo, La fiesta del chivo y vi la película. Ujú, también. Y por supuesto no me gustó la película, pero no, o sea, no voy a criticar que son cosas distintas, sino más bien lo criticaba por la idea de la calidad, creo. O sea, del manejo, de la dirección, ¿no? No porque el libro me da tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi el proceso, la película, y también leí lo de Kafka, ¿no? Y no entendí el de Orson Welles en ese momento, pero tal vez viéndolo ahora entiendo otra cosa, pero a mí me gustó más el libro, la novela inconclusa de, de Kafka, pero es eso, ¿no? O por ejemplo ahora esta trilogía que va a salir, bueno, que ya salieron dos, Dune, ¿no? Ah, claro. Claro, Franz Herbert, creo. Ya eso, por ejemplo, creo que es una novela de los años 40, 50, creo, Sí, son que librazos. supuestamente eh, el director de Star Wars dice que o sea, mucho tomó, ¿no? Y la gente siempre habla, ¿no? Que tomó esa referencia.
tú vas ahorita a alguna librería y han Claro, vuelto a la palestra y hay gente que sí, está sí. leyendo. Y me gustaría leerlo también porque me parece muy interesante y he visto las películas, me han gustado muchísimo, Sí. pero hay gente que sí lee y creo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es la cultura, no? O sea, alguna vez me acuerdo que me dijeron cuando, y ustedes saben que yo escucho metal, y me decían, ah, bien interesante tu subcultura. Y yo, no es subcultura, son culturas distintas, Ujú. ¿no? Y que dialogan. Acá no podemos decir que esa es una subcultura porque lees bestseller o porque lees fantástico. Todos son unas Claro. culturas que se intercalan, ¿no? Yo creo que sí leen, ¿no? Porque de cierta forma cuando hablamos de subculturas también como que rebajamos un poco. Exacto. Justo conversaba con unos alumnos, porque en el curso que dicto les puse para que escuchen álbumes musicales y me sorprendió un poco que yo puse un disco de Necroxia, que es death metal, una banda peruana, y ya me ha pasado que en un anterior año, y ahora igual, a algunos les ha comenzado a gustar. Y eso que el death Sí. metal tiene la voz gutural, ¿no? Pero les ha gustado porque yo considero que hay ritmo. Y si hay ritmos, hay estos que tocan Necroxia, por ejemplo, han estudiado en el conservatorio, o sea, manejan eso, ¿no? Y la crítica social, ¿no? Entonces, yo creo que a veces las personas no logran escuchar o entender porque de repente no les explican. Y creo que la cultura debe diversificarse. No es una subcultura, cada uno tiene su propia cultura. Eh, y creo que debe respetarse ello, ¿no? Y bueno, ya para terminar, queríamos saber usted como docente qué estrategias realiza para motivar a sus alumnos a la lectura. Yo les dejo, por ejemplo, ¿no? Yo les dejo películas, ¿no? Canónicas, ¿no? Más que canónicas, digamos que, bueno, que a mí me han gustado. Me ha pasado hace poco, y bueno, como siempre lo hago, puse películas de Hitchcock. Es un Ok. fan de Hitchcock. Y justo un grupo se me acercó, ¿no? Y me dijo, profesor, pero ¿por qué no pone tal película, tal película? Porque ha puesto más películas de Hitchcock, ¿no? Y Truffaut, ¿no? Y otras más, ¿no? Y yo les dije, lo que pasa es que yo no te puedo poner, por ejemplo, Gaspar Noé o Gus Van Sant, por ejemplo, ¿no? Ahorita, porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchos que no ven películas, porque hay muchos alumnos que llegan a la universidad y prácticamente no ven películas. O sea, Sí, pueden ir a ver cine, pero no, digamos, una película que, digamos, pueda un poco reflexionar de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, si de pronto la primera película que van a ver es de Lars von Trier? O sea, se van a espantar un sí. poco, el profesor que nos está dejando ver, ¿no? Entonces, primero, sembrarles la semilla, digamos, de que, mira, ve Vértigo y si te gusta, puedes ver otras películas Ujú. y de repente de Hitchcock te lleva a Truffaut y de Truffaut puedes irte a las películas actuales francesas, ¿no? Lo mismo pasa con la lectura. Recuerdo que hace un par de años había puesto lecturas contemporáneas, de los cuentos contemporáneos, ¿no? Para que vean, ¿no? El mercado nacional también, ¿no? Y me acuerdo que una alumna me dijo, yo creí que los cuentos eran así tipo El Caballero Carmelo, que no está mal, ojo, pero es como que están desconectados, ¿no? Claro. Y algo que yo sí critico duramente es la idea de que muchos dicen, no, yo no leo literatura peruana contemporánea porque todo es malo. Y si tú comienzas a preguntarle a estas personas, a ver, dime algún libro que sea malo, no te van a responder porque lo primero que te dicen, no, es que es malo y por eso no leo. Y yo creo que Claro. para poder hacer ese tipo de afirmaciones, al menos has debido haber leído regular de esos textos, ¿no? Pero bueno, eso es primero lo que hago, ¿no? Tratar de sacar el sesgo de que todo es malo, que, por ejemplo, hace 10 años decían que el cine peruano era malo. Yo creo que no es malo, o sea, yo creo que hay muy buenas películas, hay de todo un poco, ¿no? Ujú. Y creo que les dejo, tanto lecturas como películas, algo que les puede incentivar, que sea, digamos, canónico, que también te haga reflexionar y a partir de ahí te guste, digamos, te gustaron estas películas, sentir esa curiosidad, ¿no? Y digamos, indagar, ¿no? Y bueno, y otra cosa más que ya es más personal, ser muy horizontal, ¿no? Con mis estudiantes, ¿no? O sea, yo no tengo eso de, digamos, de ser vertical, ¿no? Y yo les he contado a ustedes, ¿no? Yo escucho metal, ¿no? Me voy a los conciertos, ¿no? De metal, estoy ahí, ¿no? En el pogo, ¿no? O sea, soy muy humano en eso, ¿no? Porque considero que la horizontalidad también genera mayor empatía,
curiosidad también, ¿no? Compartir lecturas, ¿no? De nada me vale ser vertical, que, insisto, no está mal porque he tenido profesores así, pero a veces uno quisiera, digamos, saber también un poco lo que este profesor está leyendo en ese momento, Ujú. compartir o alguna duda, ¿no? Y decirle, ¿no? Entonces, a nivel de estrategia didáctica, por lo menos trato de ser muy horizontal porque he tenido profesores así, les agradezco muchísimo esa educación que me dieron, y luego sembrar la semilla, ¿no? Para que puedan tener curiosidad, ¿no? De ello, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Y esto fue todo con el Umbral. Hasta la próxima. Gracias.